Vamos a dar inicio a nuestro taller. Bienvenidos a todos los asistentes al taller técnico Bioseguridad para Guianza Turística y Establecimientos Turísticos. Le vamos a dar la bienvenida a Roberto Gutiérrez, director técnico de Acceso Vertical, a Roberto Narváez, gerente general de Acceso Vertical, y a nuestra expositora del día de hoy, Estefanía Pavón, profesional en turismo con experiencia en el área comercial, operativa y administrativa de la industria, alineada a la implementación de proyectos mediante la investigación y aporte de criterios que generen mayor desarrollo, planificación y organización dentro de la empresa y localidad. Es guía nacional de turismo, gestión de patrimonio y equipamientos turísticos. Vamos a iniciar viendo un video de la empresa Acceso Vertical. Bienvenidos a todos. Volumen. Lo importante de la atención prehospitalaria es el sentir esa vocación de atención acompañada de los conocimientos. Lo que nosotros hemos venido acá es justamente a afianzar los conocimientos ya adquiridos, tanto en el manejo de una víctima grave y también de lo que es la resucitación cardiopulmonar. Evaluar el escenario donde usted está. ¿Es seguro para mi propio bienestar o el de la persona? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Activar el sistema de emergencias médicas, esto es, al ECO 911, dando los datos de la emergencia. Poner sus manos en el centro del pecho de esta persona y comprimir fuerte y rápido. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestra expositora del día de hoy. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias y buenas tardes con todos. También les agradecemos por participar de esta charla técnica, la cual hemos preparado con el entusiasmo respectivo y queremos que esto sea de un aporte, no solamente de un refrescamiento de conocimientos, sino de ahondar en ellos para que sean parte de nuestros nuevos hábitos en nuestra nueva realidad. Robert, no sé si pues empiezo yo, empezamos o hacemos de esto un conversatorio
agradable para todos. Sí, la idea es justamente tener una dinámica bien activa porque es un tema en el que sí necesitamos, o mejor dicho, invitamos a los participantes que están siguiéndonos tanto a través del Facebook como a través de este medio, de este meeting, para que hagan las preguntas que ustedes consideren pertinentes, ¿sí? De manera de poder abrir un conversatorio, una discusión bastante amplia, ¿no? Estefanía, justamente tal como hicieron en la presentación respectiva, es especialista en temas turísticos, es formada dentro de la carrera de turismo y tiene una maestría incluso en gestión del turismo. Entonces, esos conocimientos nos van a aportar bastante. Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción que nos va a servir para conocer ese contexto de riesgo en el que nos encontramos actualmente y que ha venido a afectar la cotidianidad de todos los habitantes del planeta, ¿sí? Es algo que estamos nosotros siendo víctimas aquí en Ecuador, en todos los países del mundo, entonces, y los diferentes sectores económicos han sido afectados. Dentro de esto, el turismo. Pero en toda esta situación, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde el turismo para poder desarrollar o continuar con el desarrollo de nuestras actividades? No normales, porque este virus simplemente ha cambiado esa cotidianidad, pero sí darnos una serie de elementos, que es los que nos va a dar Estefanía, para poder tomar las previsiones del caso, ¿no? Entonces, vamos a irnos a la primera diapositiva, por favor. Muy bien. El objetivo que nosotros hemos planteado, o el objetivo que nos hemos planteado para esta charla, es primero exponer las medidas de bioseguridad más adecuadas para desempeñar la guianza turística de manera segura, reduciendo las probabilidades de contagio por COVID-19. Ese es el primero, ¿no? Ver las medidas necesarias. Y el otro, identificar los requerimientos para crear escenarios seguros para los visitantes y pasajeros donde los riesgos de contraer COVID-19 sean reducidos. Es decir, el turismo no es que se desarrolle en una oficina, ¿sí? La oficina es del ambiente patrimonial, es del ambiente natural y demás. Entonces, en ese espacio nosotros tenemos que tener los conocimientos o las capacidades para poder identificar las condiciones más adecuadas, tanto para los guías como para los pasajeros, ¿sí? Entonces, yo quiero indicarles de que esta charla que va a desarrollar Estefanía el día de hoy, la tarde de hoy, es parte de un curso online que ella ha desarrollado que tiene 12 horas de duración, ¿sí? En realidad son dos cursos. Un curso que es dirigido para guías, es decir, donde se desarrollan absolutamente todos los procedimientos, las consideraciones, los riesgos, las mitigaciones que se van a tener que realizar para que el guía, el profesional de turismo, tenga toda la seguridad en el desarrollo de su actividad. Y el otro curso que va muy ligado es para las empresas operadoras de turismo, ¿sí? Los prestadores de servicio turístico, alojamiento, alimentación y demás, que requieren, ¿sí?, conocer cuáles son las consideraciones de seguridad que deben de tener para poder desarrollar sus actividades, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ha marcado este virus? Nos marca primero un antes y un después, ¿sí? Y a continuación nos marca un cómo. Es decir, para poder salir de una situación de freno económico, las operadoras de turismo, los prestadores de servicio de turismo tienen que tomar una serie de consideraciones, ¿sí? Y el usuario es el que va a identificar cuál de esas múltiples empresas de turismo, de prestadores de servicios, de alojamiento, de alimentación, cumple lo que ellos consideran más seguro. Es decir, ahora el turista va a ser mucho más selectivo en función de ¿qué? De seguridad. Y eso es justamente lo que está contenido en esos dos cursos que Estefanía ha preparado y que van a estar abiertos desde el mes de julio para que ustedes puedan seguirlos de manera online, ¿no? Como les mencionaba, son cursos de 12 horas cada uno. Bien, seguimos la siguiente, por favor.
En este contexto que yo les quiero comentar para ya darle paso a Estefanía, que es quien tiene y va a desarrollar a mayor profundidad estos contenidos. Bueno, el COVID se presenta como una nueva enfermedad, ¿sí? Es un nuevo tipo de coronavirus. Ha habido ya en el pasado otros, pero este tiene una serie de particularidades. En el mes de marzo de este año, del 2020, la OMS lo declara como pandemia, es decir, como un virus que está afectando a toda la humanidad. ¿Cuáles son las características o particularidades y lo que lleva a que el índice de contagio sea elevadísimo? Es, primero, la forma de contagio, ¿sí? Es un virus que permanece durante mucho tiempo en los espacios físicos, y no en el aire, no es que está flotando en el aire, sino donde llega a asentarse a partir de gotículas que emite una persona que ha sido contagiada. El otro es el tiempo de incubación. Yo pude haberme contagiado el día de ayer, ¿sí? O antes de ayer, o hace 3 días, o hace 5 días, y por este momento no presentar ninguna síntoma, pero ya ser un actor de contagio, ¿sí? Es decir, sin saber que estoy enfermo, sin tener síntomas, puedo estar contagiando. Y recién mis síntomas se pueden presentar a partir del día 10. El otro es la condición de cuidado, porque hay una población muy vulnerable, que es aquella que tiene una sintomatología ya persistente de enfermedades crónicas y de algunos cuadros clínicos también, ¿no? Y frente a esto, básicamente hay varias líneas de prevención que han sido establecidas sobre la experiencia, que son el distanciamiento, el lavado permanente de manos, evitar el contacto y tener una protección con mascarilla, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, en este ámbito, la prevención se convierte en un elemento vital para poder desarrollar las actividades. Y dentro de la prevención, lo que se denomina bioseguridad. Bioseguridad básicamente lo que es un conjunto de medidas preventivas que tienen como finalidad eliminar riesgos biológicos, ¿sí? Nosotros siempre hemos visto en unidades de emergencia, en hospitales y demás, la gente que, los doctores o el personal sanitario que tiene guantes, mascarillas y demás, y eso se ha trasladado a nuestra cotidianidad porque de esa manera se evita que haya una contaminación de las personas, del organismo con estos elementos que serían los virus, ¿no? Y sobre todo, la bioseguridad busca minimizar las afectaciones a la salud, al ambiente, es decir, mantener un ambiente limpio en la medida de lo posible y por las características del virus también afectaciones a la vida, ¿sí? Si bien es una tasa de mortalidad baja la que tiene el virus, sin embargo, si es que afecta a población vulnerable, simplemente desencadena con terribles escenarios, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Entonces, aquí tenemos que la bioseguridad bien aplicada nos permite el desarrollo de actividades laborales, desarrollo de actividades turísticas, de actividades recreativas y actividades familiares, ¿ya? Con esto se permitirá que las actividades recreativas, sobre todo, en campo abierto, sean disfrutadas en todo momento y con niveles óptimos de seguridad física e inmunológica, aminorando la propagación. Es uno de los factores que se debe de buscar. Vamos a la última diapositiva que voy a presentar yo. Con eso continuamos con Estefanía, ya con la parte puntual del tema, que es ya las consideraciones en el ámbito de la guianza y de la prestación de servicios de turismo. Entonces, en relación a estas previsiones del riesgo, ¿quiénes son los que deberían tener esas previsiones? Primero, las autoridades de salud y de las diferentes áreas o ramas que abordan cada uno de los sectores económicos, productivos y sociales. Educación, la salud misma. Pero yéndonos al ámbito de turismo, ¿quiénes? Autoridades, tomadores de decisión en el ámbito de turismo, guías. Tenemos también los establecimientos de prestación de servicios turísticos y los pasajeros. Y aquí es fundamental los pasajeros porque, como les decía, ellos son quienes van a seleccionar en función de las garantías que les da el prestador de servicio de turismo,
a la mejor, no oferta económica, sino la oferta en relación a seguridad. Y ese es lo básico para esta charla de la tarde de hoy. Por favor, la siguiente. Una cortita evaluación para mantener esta dinámica y permitir, por favor, estimados amigos, que ustedes participen con mucha actividad. Es la siguiente. Por favor, en su pantalla ustedes tienen una encuesta de la cual tienen que seleccionar 4 opciones. La pregunta es, ¿qué es la bioseguridad? Yo había dado algunas líneas, ¿no? La alternativa 1 es la limpieza constante de manos. B, el conjunto de medidas preventivas para el cuidado de la salud. C, conjunto de medidas preventivas para evitar el contagio. O D, el conjunto de medidas para la eliminación de riesgos biológicos. Vamos a dar ahí unos 30 segunditos, por favor, para su participación y vamos a presentar, una vez que se termine ese tiempo, los resultados y analizarlos. Vamos a ver unos segunditos más porque hay buena participación de todos nuestros amigos. Para las personas que se encuentran en Facebook, la encuesta también se encuentra en línea. En este momento la pueden realizar. Perfecto. Entonces, démosles unos segunditos más, Francisco, por favor, porque no conocía esto del Facebook. De acuerdo, Roberto. Saludos, Toño. Qué bueno que estés aquí ya en el salón. Salón Muy del bien. magno evento. Vamos a parar, por favor. Excelente. Entonces, tenemos que... Vamos a compartir los resultados en la pantalla de cada uno. Ustedes tienen ahí los resultados. Tenemos que el 48, la respuesta adecuada era la D, la número 4, ¿sí? ¿Qué es la bioseguridad? Es un conjunto de medidas para eliminar riesgos biológicos y así evitar las afectaciones a la salud, a las actividades productivas y también a la vida, ¿no? Tenemos el 48% de respuestas correctas. Uh-huh. Cabe resaltar que sí, la respuesta 2 y la 3 eran muy similares, ¿no? Pero no eran completas. La idea básica es eliminación de riesgos biológicos. Perfecto. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva y Estefanía, ahora sí te doy la palabra para que por favor podamos conversar de tu tema. Perfecto. Quiero hacer hincapié en lo que tú dijiste, Robert, al último momento, ¿no? Nuestra función como guías, que básicamente somos el primer enlace y quizás el último enlace que tienen nuestros visitantes, huéspedes y pasajeros cuando vienen a nuestro país, es precisamente esforzarnos no solo en brindarles una atención de calidad y calidez, sino de ahora reforzar y ofertar con sumo cuidado todo nuestro esfuerzo para que se sientan seguros en todo momento. Y estamos hablando ahora de una nueva seguridad, que es la seguridad biológica, en donde ellos sientan de que en diferentes lugares van a estar bien, van a tener sus normas, cada establecimiento, y uno como guía vamos a estar vigilando de manera sutil, pero muy acertada, de que los diferentes elementos en los diferentes momentos de nuestra guianza, de nuestra actividad, sean los más adecuados para siempre propender a evitar propagaciones o contagios, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo como guías empieza precisamente horas, días antes de iniciar nuestra guianza. Entonces, ¿qué sucede antes de iniciar la actividad? Aquí tenemos precisamente la previsión del riesgo, que vamos a hablar del antes de la actividad, durante esta actividad y después de realizada la actividad.
porque siempre estamos nosotros hablando de diferentes escenarios con nuestros pasajeros. ¿Podemos continuar, por favor? Bien, vamos a hablar primero de nosotros, porque somos los que nos preparamos, quizás, como les decía, 1 o 24 horas o 15 horas antes de nuestra llegada de pasajeros. Entonces, siempre debemos estar alertas como nuestro cuerpo nos está explicando qué nos estamos sintiendo. En este caso, debemos ver síntomas que ciertamente nos van a conducir a analizar si estamos en condiciones físicas de continuar con nuestros servicios. Dentro de los diferentes ítems y sintomatología que nos ha dictado lo que es el COVID, están la tos, la fiebre y la dificultad al respirar como principales y más importantes signos de posible amenaza de haber contraído o habernos contagiado del virus. Por ello es que inmediatamente, si al tener estas diferentes sintomatologías nosotros debemos cancelar nuestros servicios, eso es una gran, importante y responsabilidad sobre todo que debemos compartir no solo con nuestro grupo de pasajeros, sino principalmente con nuestra guía, con nuestra agencia que es la encargada también de manejar a los pasajeros, ¿verdad? Estas sintomatologías nos van a permitir siempre saber el adecuado momento en comunicarnos, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo nos sentimos nosotros primero. Continuamos, por favor. ¿Qué pasa con respecto al pasajero? Dentro de las diferentes sintomatologías, como habíamos dicho y se repite, nosotros debemos observar detenidamente a nuestros pasajeros si también presentan tos, fiebre o dificultad para respirar. Ojo, que dificultad para respirar no quiere decir que subimos al Cotopaxi y de repente ya sintieron esta molestia. No, muchas de las ocasiones es normal debido a la altura. La dificultad para respirar puede ser día o durante el día de nuestra primera visita de ambientación, porque nosotros conocemos que a un pasajero extranjero no lo vamos a llevar directamente a la altura, ya llegó a la altura. Quito, 2.800 sobre el nivel del mar, eso quiere decir que debemos ver si realmente el ejercicio de respirar no es normal para él y tiene obviamente esta dificultad o dolor para hacerlo, lo que nos conduce inmediatamente a indicarle de que un pasajero no podrá continuar en su viaje, ¿no? De todas maneras, dentro de algunas recomendaciones que debemos tener presente con nuestros pasajeros a través de la agencia de viajes u operadora que los está manejando aquí en nuestro país, debemos tener en cuenta de que debemos conocer qué enfermedades preexistentes tienen, como por ejemplo las coronarias o una diabetes. Generalmente son las más complicadas que agravan un cuadro posible de haber contraído COVID. También debemos tener dentro de nuestro listado de nuestros pasajeros ciertamente los contactos de su seguro médico. Los extranjeros tienen esta buena costumbre de viajar siempre con un contacto médico o un seguro médico de por sí. Asimismo, debemos también nosotros, dentro de nuestro transporte, sea un bus, sea un auto o sea una van, disponer de los suficientes equipos y líquidos para poder ayudar a la desinfección de manos o calzado, incluso de ropa para nuestros pasajeros. Esto ayuda a que precisamente cuando se generan puntos de contacto continuos, podamos desinfectarlos y ofrecerles esta seguridad como tal. Asimismo, es importante que nosotros tengamos, pues, como les decía, dependiendo del destino a donde hemos viajado ese día, tengamos un pequeño listado de los hospitales que aquí en Ecuador sí atienden pacientes COVID o que creamos que pueden se habían contaminado sobre esta enfermedad. No todas las clínicas u hospitales están preparados y en condiciones, por tanto debemos nosotros investigar qué es, dentro de nuestro listado, cuáles son los hospitales que pueden atender este tipo de pacientes. ¿Sí? Podemos continuar, por favor. Bien, entonces aquí un pequeñísimo recordatorio, conocer enfermedades preexistentes, conocer del seguro médico, contactos de emergencia, disponer suficientes líquidos desinfectantes en nuestro van, carro, bus,
tener al menos un frasco extra del desinfectante, como habíamos dicho, o jabón líquido de manos, y también contar con el listado de hospitales que esté cerca al lugar de destino de ese día. Pasemos a la siguiente. Bien, en el desarrollo de nuestra actividad, es decir, hemos recibido a nuestros pasajeros y están todos bien, por suerte, nadie presenta alguna complicación. Por tanto, vamos a ver qué debemos hacer precisamente cuando nosotros ya estamos en el ejercicio de nuestras funciones. Nosotros somos el ejemplo hacia nuestros pasajeros y eso debemos tenerlo en cuenta todo el tiempo. Por tanto, ya tenemos conocimiento también de que el lavado de manos tiene que ser de manera minuciosa, frecuente, con agua y jabón, al menos 20 segundos. Habrán escuchado por ahí que si cantamos el Happy Birthday, esos son 20 segundos, pues bueno, aplíquenlo, sí sale 20 segundos. El secado de manos tiene que ser con toallas descartables. Esto ayuda a que los diferentes residuos de jabón que quedan en una toalla normal, pues esto en una toalla descartable ya se va hacia el basurero. La desinfección de las manos tiene que ser con alcohol, desde luego, al menos al 60% o del 95%. Importante humectar las manos. Hemos tenido la costumbre del jabón, el agua y el alcohol. Sin embargo, cuando tenemos ciertas lastimaduras, podemos generar un pequeñísimo foco de entrada. Entonces es preferible que después de utilizar el alcohol en gel o el alcohol líquido, pues ya una vez secas las manos, nos pongamos un poco de crema, sobre todo en la parte externa, con intención de mantenerlas humectadas, para que no se lastimen o se resequen. Esto no es vanidad, esto es parte de tratar de evitar, como les decía, posibles ingresos o focos de lastimaduras en nuestras manos. El uso de la mascarilla y el BAF es importantísimo. Ahora ya tenemos diversos tipos de productos con esto. Entonces, es importante. Acabo de leer que dice las toallas desechables no aumentan la contaminación o daño ambiental. Pueden utilizar toallas que hayan sido trabajadas en papel reciclable. A la larga, el papel reciclable sí viene en esta presentación. Y sí es importante también controlar el tema de los desechos. Sin embargo, dadas las condiciones en que debemos tratar de proteger a personas extranjeras que están fuera de nuestro entorno, pues nos vemos obligados a utilizar precisamente algo que se descarte y que no se quede acumulado. Como sería en el caso de las toallas, ¿no? Las toallas de mano. O sea, ¿dónde las alojamos mientras estamos viajando? Lo que debemos intentar es evitar estos pequeños lugares en donde se acumulen cosas que puedan generar infección. Regreso a utilizar la mascarilla, el BAF antifluidos, porque debemos proteger nuestra nariz, nuestra boca y obviamente para las mujeres o los caballeros que les gusta utilizar el cabello largo, también es importante recogerlos. También el distanciamiento físico. Ya hemos escuchado que al menos 1,80 m, 1,50 m y quizás los 2 metros nos permitirían a nosotros alejarnos del alcance de las micropartículas de saliva que contraen, obviamente, que nos contraería a nosotros en el cuadro de una posible infección. Bien, gracias. Medidas de bioseguridad básica que los pasajeros deben cumplir. Ahora esto es bien importante. Como les decía, somos el ejemplo, pero también tenemos que echarles una manito de ayuda a nuestros pasajeros para que ellos vayan sintiendo esa seguridad como tal. Siempre es importante mantener la distancia de los 2 metros. ¿Sí? Nosotros ya tenemos más o menos calculado y si no, pues lo más fácil y lo más rápido es siempre extender nuestros brazos, que en los pasajeros extranjeros sí vamos a cubrir al menos el 1,80 m de distanciamiento entre el uno y el otro. El lavado de manos al ingresar al establecimiento turístico, usar el alcohol en gel a discreción, es decir, habrá gente que le guste utilizar por absolutamente todo el gel y otras personas simplemente lo harán cuando estuvieron en contacto con alguna superficie que sientan que puede contaminarlos. También es importante que siempre estamos alerta a darles las diferentes instrucciones o indicaciones a nuestros pasajeros y ellos deben hacernos caso, ¿no? Durante el traslado en el bus es importante usar la mascarilla y de cuando en cuando aquí es importante y se ha notado que hay que ir ventilando, ciertos momentos ventilando un poco el bus o el auto.
¿Por qué? Porque continuamente utilizando la mascarilla también nos llegamos a sentir incómodos o sofocados. Entonces, la idea es que al menos nuestro ambiente dentro del auto o el bus esté más refrescado. La manera de sentarnos dentro del bus es importante. Aquellos que viajan solos deben permanecer sentados solos. Y los que viajan en pareja, como padres, hijos, esposos, novios, colegas de trabajo, pueden sentarse juntos. Evitar tocar superficies o manijas constantemente y evitar llevar las manos a los ojos, nariz y ojos. Recordemos, ojos, nariz y ojos, que es lo que más nos solemos topar. Pero en realidad debemos evitar este tipo de contacto. Siguiente, por favor. Bien, las consideraciones de prevención durante la guianza, que sigue siendo parte de nuestras actividades, siempre debemos desarrollar protocolos específicos y seguirlos para que el desarrollo de nuestra actividad sea lo más segura posible. Grupos pequeños. Estamos hablando de que generalmente nosotros guiamos 15 personas en un grupo, a veces más. Sin embargo, esta circunstancia nos obliga a considerar que debemos aminorar el número de personas dentro de un grupo. Y un grupo pequeño, estamos hablando de que aunque son 15, pero lo recomendado está entre 10 a 12 personas. Verificar que el transporte a usar sea desinfectado internamente en su totalidad y las manijas, apoyabrazos y similares sean desinfectados también minuciosamente. Es el lugar de contacto donde casi todos vamos a estar continuamente topando. Y desde luego esta desinfección debe ser antes de cada ingreso a los pasajeros hacia el bus, ¿sí? Siguiente. Bien, hagamos una segunda evaluación. Robert, ¿me echas una mano? Claro que sí. Vamos a poner a su consideración tanto a través de esta plataforma como a través del Facebook Live, quienes están siguiéndonos y mirando esta charla que nos está dando Estefanía. Vamos a tener la siguiente evaluación, ¿no? ¿En qué momento se deben tomar las medidas de prevención? A, antes de realizar la actividad de guianza. B, durante la realización de actividades de guianza. C, al final de la actividad de guianza. O D, todas las anteriores. Vamos a tener unos 30 segundos, que es creo que una pregunta bastante útil para esta conversación, porque nos permite ir discutiendo del contexto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a finalizar la evaluación y vamos a compartir con ustedes los resultados. Tenemos que el 94% de los participantes en la plataforma Zoom nos indican que el momento de tomar todas las medidas de prevención es antes, durante y al final de la actividad de guianza. Permíteme, voy a revisar qué nos dice. No, alguien que me puede indicar, por favor, si es que las respuestas del Facebook son similares. Tal vez Francisco, por favor. Claro que sí, Roberto. Tenemos el 33% antes de realizar la actividad de guianza y el 60% todas las anteriores. Perfecto. Tenemos importantes números que nos dan un sentido de lo que hemos estado conversando, ¿sí? Así es. En un momento más adelante me parece que vas a topar un tema que es importante. Y yo te voy a hacer una pregunta que nos hicieron por Facebook, Estefanía. Te voy a interrumpir el momento que en cualquier momento. Al punto, ¿ya? Sí. Dale, sigue, sí. por favor. Bien, hablemos sobre los protocolos de prevención durante la guianza nuevamente, porque es el momento más largo que nosotros tenemos con nuestros huéspedes. Estamos hablando de 8 horas, de 4 horas o quizás de
semanas enteras de trabajo con nuestros huéspedes, con nuestros pasajeros y visitantes. Todo lo que tiene que referirse con los souvenirs que a veces las agencias, las operadoras destinan para entregar a nuestros pasajeros, sean tomatodos, sean gorras, sean buffs y todo eso, deberíamos considerar el nivel de limpieza que les vamos a otorgar a estos. O en su momento también habíamos pensado en la forma en cómo los entregan, porque muchos de ellos los empaquetan en papel plástico. Pues la verdad tenemos que como operadores, y eso lo hablaremos en su momento cuando es que ya tengan la charla técnica del curso en lo que son operadores de establecimientos, la reducción de los diferentes desechos es importante. Sin embargo, es importante considerar que algunos souvenirs vienen precisamente envueltos en plástico y que tal vez sea necesario pensar en el que por ahora esto será, tal vez momentáneamente deberíamos dejarlo descartado por lo del souvenirs, porque no tenemos la seguridad de que estén bien limpiados o en su defecto vienen envueltos en muchas cosas. En lo que son los equipos de protección personal de pasajeros, es importante entregar la mascarilla, que es lo más importante, o un buff antifluidos, que estos están saliendo últimamente. La verdad, a diferencia del alcohol, del algodón, los buffs de algodón, pues se notan que son fáciles de respirar y se mojan, mientras que los de antifluidos no. Sin embargo, estos dos equipos de protección personal sí deben venir sellados o al menos en una caja con intención de que se vea de que están en un ambiente estéril y que no están contaminados previo a su entrega. El ingreso a los establecimientos turísticos o a cualquier otro tipo de establecimiento, en este caso, es importante que nuestros pasajeros sean tomados la temperatura. También se les entregue algo de alcohol en gel o alcohol líquido para que puedan limpiar sus manos y también sanitizar el calzado. En algunos lugares tienen preparados espacios para que los zapatos queden afuera del establecimiento y en otros lugares, lamentablemente, pues los tienen aislados o en racks, ¿no? Entonces, estos racks suelen estar internamente, pero la idea es que nuestros huéspedes y pasajeros sepan de que puede existir este requerimiento por parte del establecimiento, el dejar sus zapatos. Sí, el uso de servicios higiénicos son muy importantes y la llegada al servicio higiénico tiene que ser progresiva. Es decir, no tienen que irse de 2 en 2 ni de 3 en 3, sino de uno en uno, permitiendo el espacio considerable porque el baño es reducido y obviamente pues que sea ágil esta utilización del servicio higiénico para que todos puedan lavar sus manos o refrescarse momentáneamente. Personal en establecimientos que usen el equipo de protección personal. Sí, meseros, tal vez las personas de la recepción, las personas de la caja. Es importante que no dejen de portar su mascarilla y nosotros como guías verificar esto. Importante también que se les recomiende, me parece que está en la siguiente lámina, por favor, ¿me ayudan? Que justamente cuando estamos en el área de caja se acostumbra a pagar con tarjeta de crédito o de débito, dado que el manejo de las monedas es un poco complicado. Ahora, en otros establecimientos se ve muy claramente la pantalla de acrílico que divide a la persona que paga, o sea, al pasajero y al prestador de servicios, y tienen dos tipos de bandejas. Para las monedas es una con un poco de cloro en agua y la otra es alcohol para satinizar los billetes. Sin embargo, esto demora un poco la acción, por tanto, lo importante sería recomendar el uso de tarjetas de débito o crédito. Esto también corrobora reducir la manipulación del dinero en efectivo y también es importante considerar de que mientras más establecimientos puedan acoger a esta normativa o busquemos establecimientos que tengan el uso de tarjetas de débito o crédito, es importante para evitar el manejo del dinero. En lo que Estefanía. respecta, sí, ahora sí, la pregunta. Sí, sabes que hace unos momentitos levantó la mano un buen amigo Oscar Arce. Okay. Entonces, este momento acabo de permitirle la opción de poder manifestarnos de manera verbal su pregunta. Oscar, estás con el micrófono activado. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu inquietud?
Hola, hola. Oscar, tal vez debes quitar la opción de silenciar, por favor. Permítele esa posibilidad, estimado Francisco, por favor, para que pueda, o actívale tú el micrófono para que Oscar pueda hacernos la pregunta. La idea es que podamos tener un dinamismo y participación de nuestros amigos, ¿no? Sí, perfecto. Este tema es bastante importante, bastante interesante y nos parece pertinente que podamos permitir la participación. Se encuentra habilitado el micrófono. Tal vez Oscar, desde su dispositivo móvil, por favor, debe quitar la opción de silenciar y hacer uso ya del micrófono. Hasta eso, te voy a hacer una pregunta, Steffi, que viene un poquito al caso. Claro. En el Facebook nos preguntaban, nos decían si es que sería aconsejable que el guía pueda disponer de un termómetro como parte de sus implementos, ¿no? Si tiene alcohol, tiene el jabón que tú nos mencionabas, también sería recomendable que pueda tener uno de estos termómetros digitales. Sí, siempre es bueno, es decir, mientras más nos agilite nuestra acción y asimismo nuestra seguridad, sobre todo si algún pasajero nos dice, no me estoy sintiendo bien, creo que tengo fiebre, lo más certero no es hacer pruebas caseras, sino simplemente utilizar el termómetro. Es una buena idea y el mercado ahora tiene una gran variedad de modelos y precios. Solo hay que tener un poco de cuidado con estas herramientas, puesto que si es que se descalibran o se llegaran a romper, pues ya, o dañar, no siempre las lecturas van a ser correctas. Pero sí, está muy bien dentro de un buen canguro. ¿Qué acceso vertical lo va a ofrecer? Desde luego. Podría funcionar bien este elemento dentro de nuestro kit. Perfecto. Y algo que viene al caso también, porque estamos en este tema. Joaco, desde Colombia, nuestro amigo sí. nos dice que en este país, que en Colombia quieren implementar la entrega de papel higiénico, gel, tapabocas y agua por parte del operador. Él lo ve como una fuente de contagio y daño ambiental para negocios pequeños, sobre todo. Vendría a ser muy costoso también el implementar el pago con tarjeta de crédito. Un poquito tus criterios, Estefanía, por favor, sobre estas inquietudes. Yo veo que el tema del papel higiénico sí es o sea, sería innecesario de alguna manera porque el papel higiénico, mientras más expuesto esté, puede generar algún sí, contagio y demás. El tapabocas, espero que se refieran al hecho de máscaras quirúrgicas que son descartables, desde luego, porque hay una diferencia entre las quirúrgicas y entre las de tela o las reusables. Las quirúrgicas apenas nos sirven para 3 horas continuas de uso y tienen que ser descartadas obligadamente, mientras que las de tela, pues estas tienen la facilidad de ser lavadas con agua y jabón, pero tienen que ser secadas al sol para que mantengan su utilidad y la tela antifluido no se pierda. Sin embargo, como una fuente de contagio podría ser el papel higiénico, sí, pero daño ambiental, la verdad es que depende muchísimo de nuestra cultura. Debemos ser conscientes que todo lo que tenemos en nuestras manos se puede volver basura y debemos ser conscientes de en dónde depositamos esa basura, cómo depositamos esa basura. En este caso, como estamos hablando de que estamos en un medio en donde posiblemente está un virus y está contaminado, todos los elementos que utilicemos, guantes de látex y tapabocas, se vuelven elementos descartables que tienen que ser desde luego destruidos y botados a la basura. Perfecto. Javier Gudiño acaba de levantar la mano también. Le vamos a permitir, por favor, si puedes activar tu micrófono, Javier Gudiño. ¿Me puedes ayudar con eso, Francisco, por favor? Al parecer Javier se desconectó, tuvo algún problema de conexión. Ya, perfecto. Entonces sigamos, por favor. Sigamos, Steffi. Bien, entonces, bueno, habíamos dicho que el uso permanente de los equipos de protección personal tienen que ser nuestra mejor herramienta precisamente para evitar estos temas de contagios.
En prácticas al aire libre, estábamos diciendo de que las prevenciones necesarias, que ya las vamos a hablar más adelantito rápidamente, también son importantes porque tenemos factores que debemos contar. Una cosa es que estemos adentro de un hotel, de un establecimiento, y otra es que estemos afuera realizando alguna actividad al aire libre. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Bien. Cuando ya estamos al aire libre o estamos en un grupo en donde tenemos que hacer alguna actividad expresamente como una pequeña excursión o caminata, debemos primero considerar la distancia. Sigue manteniéndose en 2 metros de distanciamiento de un pasajero a otro, de una persona a otra. No podemos en esta ocasión compartir alimentos ni bebidas, porque obviamente ya están contaminados con nuestras partículas de saliva esos alimentos. Tampoco es aconsejable el compartir las botellas con agua, por tanto, los dispensadores de agua deben ser individuales, es decir, debemos tener siempre con nosotros nuestro tomatodo y obviamente higienizarlo de cuando en cuando para mantenerlo lo más aseado posible. El control de nivel de desechos, que ya lo habíamos hablado, somos personas responsables, tenemos esta propensión a que precisamente evitemos, lamentablemente el zero waste es un poco complicado, pero sí podemos tomar acciones como el tener máscaras de tela o BABs antifluidos, que eso elimina las mascarillas quirúrgicas, el utilizar tal vez guantes que tengan palmas de neopreno, eso elimina la utilización de guantes de látex. Nuestros tomatodos que elimina las continuas botellas de agua, ¿ok? Entonces, son las diferentes acciones que podemos tomar para ser unos pasajeros un poco más amigables. Sí, la vigilancia del uso de los equipos personales de protección. Esto es un juego entre todos, ¿no? El guía que está constantemente con el grupo vigilando el buen ritmo de la caminata o del cumplimiento del itinerario, así como los pasajeros entre todos y para nosotros, ¿no? El utilizar siempre la mascarilla en la parte de arriba. No, la mascarilla no va aquí, ni la mascarilla va hacia arriba, sino va cubierta desde nuestro tabique hasta un poquito más abajo del mentón. Es cansado, sí, pero esa es la mejor forma y la forma correcta de utilización de una mascarilla. Sí, evitar los establecimientos con aglomeración. Para ello, la recomendación es, cierto, reservar nuestra visita a algún sitio que sabemos que puede conllevar una aglomeración de personas y sobre todo porque tal vez el sitio es pequeño. Entonces, preferible reservar, ir alternando los sitios, tener un listado donde podríamos ir en vez de ese lugar de visita para poder evitar precisamente el aglomeramiento de personas. Bien. Perfecto. Veo que hay Javier, alguien que quiere hablar. Exactamente, Javier Gudiño. Sí, por favor, activa tu micrófono, Javier, si tienes una pregunta, por favor. Adelante, Javier. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mil disculpas. Tú vas a tomar un ejemplo en la montaña. ¿Hay alguna variante? Si es que tienes un termómetro, digamos, en esta altura, porque antes estaban diciendo sobre la utilización del termómetro. Entonces, quería saber si va a haber alguna variación de la temperatura ya en la montaña. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Javier. Perfecto, Steffi. Bueno, podemos compartir 2 criterios, Robert, el tuyo y el mío. A manera personal, creería que siempre va a haber una variante en la temperatura. En la montaña estamos hablando de que estamos incluso con viento. Puede estar a favor como puede estar en contra y la temperatura va subiendo y bajando constantemente. Entonces, eso va a hacer que nuestra temperatura corporal también varíe. Ahora, nuestro rostro, que es el que está más expuesto, va a tender a dar un reflejo de temperatura y incluso si tomáramos una temperatura axilar, va también a tener otra. Te doy otro ejemplo, solamente de ir caminando de un punto a otro aquí en la ciudad, en pleno sol. La temperatura que yo voy a registrar es de 37.5, 37.8. Mi temperatura normal debería ser de 36.1. Sin embargo, cuando llego al establecimiento, me toman la temperatura y me dicen, usted tiene 37.8. Claro, van a decir, tengo fiebre. No, es porque caminé y es porque obviamente estuve expuesta al sol. No sé qué opinas tú, Robert. Sí, justamente el uso del termómetro no es que coge el termómetro y toma la temperatura en cualquier momento. Yo lo que considero, y en función de todo aquel material bibliográfico que está siendo desarrollado
charlas y demás, hay momentos específicos donde esta tiene que ser tomada. Es decir, cuando recién va a iniciar la actividad, porque es el tiempo más adecuado en donde recién se está tomando realizando la planificación previa al viaje, ya a la actividad misma, y por tanto ahí vamos a poder tener una mayor efectividad en cuanto a la temperatura. Y ciertos momentos, tal vez después del break, después del almuerzo, al interior del bus, obviamente, del transporte, si es que es el caso que estemos ya en el parqueadero del refugio, por ejemplo, ¿sí? Tomar ahí como una medida de precaución, pero tal vez al aire libre, de hecho, que nos va a variar muchísimo la temperatura. Entonces, por esto, considero importante las consideraciones que da Estefanía de sí tenerle este implemento, este instrumento, y utilizarlo en ciertos momentos, ¿no? Hay otra pregunta que está muy interesante, Estefanía. Sí. Nos hace Joaquín igual desde Colombia, ¿no? Es en la operación de canyoning, ¿sí? El canyoning es un deporte al aire libre en donde tú estás haciendo lo que se conoce como barranquismo, ¿no? El descenso, el rappel por cascadas. Entonces, obviamente ahí nos dice... el tema de la mascarilla. Exactamente, el uso de la mascarilla, ¿no? En el recorrido. ¿Qué tan efectivo es? Yo creo que es bastante difícil el hecho de utilizar una mascarilla en un ambiente húmedo como lo es esta práctica del deporte. De por sí, el hacer cualquier tipo de actividad física que conlleve el que nosotros controlemos nuestro nivel de rendimiento a través de una respiración, que sucede en todos los deportes que practicamos, es bastante complicado. Más yo considero de que aquí en el canyoning me parecería que existe cierto distanciamiento, o por no decirlo, un gran distanciamiento entre una persona y otra, que aminoraría un poco el riesgo de contraer el contagio, ¿no? Robert, en este caso, hablando de alturas de distanciamiento, ¿tú me podrías ayudar más con ese tema? Sí, a ver, y iba un poquito a la pregunta de Joaco, ¿no? El distanciamiento es, creo que el eje a través del cual se tiene que plantear las estrategias en lo que es la guianza en deportes de aventura, montañismo, bicicleta de montaña, el canyoning, ¿sí? Hay otros deportes que va a ser muy difícil, como el rafting, pero en el canyoning va a ser factible, ¿sí? La semana anterior justo presentábamos con Andrés Trujillo unos cascos que tienen, que son deportivos, que tienen una protección facial, ¿sí? Tal vez este tipo de cascos, tener esta pantalla de protección en el casco, como los visores que ahora estamos viendo nosotros, que se utiliza mucho y es de mucha protección porque te protege el que caigan gotículas en tu rostro, podría ser tal vez un elemento en el deporte del canyoning. Y yo le veo como una alternativa a aquello, ¿no? Entonces, ver implementos que puedan ser, no van a suplir lo que es una mascarilla, pero van a ser un freno, una barrera frente a la posibilidad de que una gotícula te pueda ingresar por las vías respiratorias o por la boca o por los ojos, ¿no? Que son los 3 puntos que tú muy bien indicaste, que son por donde podría ingresar las partículas y ocasionarte el contagio, ¿no? Robert, mencionan si es que las mascarillas estás haciendo la están relacionando con las del paintball. No, más bien, bueno, yo voy a, en un momento más, al finalizar, ¿les parece? Les voy a mostrar una imagen de cuál sería en el casco esta pantalla de protección, por favor. Para no interrumpirle y que Estefanía pueda seguir la charla. Con esto ya puedo finalizar. Y obviamente también sigamos con esa dinámica que está bastante interesante de las preguntas, por favor. Nos pueden escuchar, nos están diciendo que se nos ha ido el audio. Por favor, si alguien nos confirma si están escuchándonos. Sí, el audio está perfecto. Tal vez por ahí la conexión de internet. Puede ser por eso. Perfecto. Muy bien. Listo.
Finalmente, vamos a terminar con esto. Estas acciones preventivas que fortalecen lo ya conversado, las medidas básicas de seguridad y que las hemos venido practicando durante este encierro o cuarentena prolongadísima, les vamos a compartir en este momento para el ejercicio de nuestra actividad. Por favor, continuamos con la siguiente lámina. Bien. Estamos hablando de que el distanciamiento no solamente es de una persona a otra, que estamos hablando del distanciamiento físico, sino que también debemos considerar este distanciamiento cuando lo vamos a trabajar dentro de un aforo determinado. Si antes mi galería me daba la oportunidad de hacer charlas con 40 sillas tras sillas sentadas, pues ahora me va a tocar hacerlo quizás a la mitad, es decir, a 20 sillas y quizás a mucho menos, con intención de generar este distanciamiento entre una fila y otra, entre una persona y otra. También la interacción. Habrá momentos en los que deberemos sugerir de que para poder interactuar, asimismo, conservemos la distancia entre personas, pero obviamente utilizando nuestra mascarilla. Y finalmente, cuando hacemos alguna excursión o decidimos hacer alguna ruta cuando estamos en la montaña, es importante considerar de que también el momento de caminar uno tras otro va a generar esta posibilidad de que el viento nos bote estas micropartículas de saliva. Por tanto, es importante utilizar el BAF antifluidos y generar puntos en donde podamos pues también detenernos conservando esta distancia entre persona y persona. ¿Sí? Siguiente lámina. Bien, ahora, para tener un poco más claro sobre las cosas que nosotros queremos exponer más adelante, pues simplemente queremos recordarles de que dentro de todos los actores que tenemos en el medio turístico, están otras personas como son dueños de alojamientos, están los dueños de restaurantes, también están las operadoras de turismo o las agencias de viajes, ¿sí? Sin embargo, quiero también recordarles de que, dado que nosotros somos ahora no solamente el guía de turismo, sino que vamos a ser unos jueces con todo el cariño del mundo, en donde estamos ahí vigilando el bienestar y no solamente el buen disfrute de nuestros pasajeros, pues tenemos que tener en cuenta de que debemos siempre estar evaluando todos estos pequeños recursos de bioseguridad que tenemos, estas normas de bioseguridad que tenemos para poder evitar estos contagios, ¿sí? Siempre recordar las cosas básicas que ya hemos hablado, porque desde luego es importante que en todo momento lo digamos. Sonará cansón, pero en todo momento es necesario la mascarilla, el lavado de manos y obviamente el distanciamiento social. Como nosotros como guías también estamos en constante comunicación con nuestra agencia de viajes, por favor, tenemos que reportarles diariamente. Si antes hacíamos un reporte al final del tour que nos costó 1 o 2 días, pues ahora creo que es necesario que todas las noches o todos los días al finalizar nuestras rutas con nuestros pasajeros, debemos reportar a la agencia si no tuvimos algún inconveniente. Primero, con el cumplimiento de las normas de bioseguridad y segundo, si hubo algún caso que llamó la atención con respecto a la salud y bienestar de nuestros pasajeros. ¿Sí? Y durante el viaje, pues importantísimo siempre también estar viendo el bienestar físico de los pasajeros para alertar de una posible sintomatología de COVID. ¿Sí? Creo que con eso estamos casi listos como para hablar de esta pequeña parte que tenemos aquí, Robert, del desarrollo del protocolo y que básicamente es lo que queremos hacer próximamente con todos nuestros asistentes y participantes en esta tarde. Sí, muchas gracias, Estefanía. Para no perder el ritmo de las preguntas, Oscar Soria tenía unas inquietudes que están bastante entretenidas, ¿no? Bastante importantes en este marco. Quisiera, por favor, Francisco, si le puedes subir y permitir el micrófono a Oscar Soria. Espero que todavía esté por ahí porque no lo encuentro. Así está por ahí. A ver, ahí estás, Oscar. Por favor, retira tu
Excelente. Oscar, por favor, cuéntanos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Más que una Oscar, buenas pregunta, tardes. era solamente confirmar algo que ustedes trataban del uso de cascos con las máscaras faciales completas. Eh, en los últimos 15 días ya hemos salido al cañón y hemos hecho un pequeño plan piloto y hemos utilizado las mascarillas e incluso adaptado unos cascos con estas máscaras faciales y en realidad son muy prácticas. Como indicaba, especialmente son muy prácticas cuando nos acercamos al barranquista remontar maniobras o sistemas, ¿no? Hay momentos en que tal vez debamos retirarlo porque estamos debajo de la cascada o dentro de la cascada, pero en realidad no estorban y son muy prácticas para este tema que ustedes están refiriéndose al momento. Ok, Perfecto. ¿qué tipo Muchas de gracias, mascarillas Oscar. son? ¿Sí? Tenía una pregunta. ¿De qué tipo de mascarillas estamos hablando? ¿De las generales? No, no. No, máscaras Sería faciales. las faciales, las que ven ahí, Ajá. ahorita pusieron en la Ah, fotografía. ok, perfecto. Listo. Muy bien. Ya, perfecto. Sí, justamente este es lo que había mencionado, Estefanía, que hay unos modelos de casco que te permiten estos visores, que son una pantalla transparente que te protege, ¿no? No te deja incomunicado, no se va a mojar la mascarilla porque el riesgo es cuando se inhabilita una mascarilla es cuando ésta se moja, ¿sí? Cuando la mascarilla se moja ya te deja de proteger. Entonces, este sería el uno de las opciones y este es otra de las opciones, ¿no? Que habría en los modelos que nosotros manejamos dentro de Pepsi. Bueno, ahí Joaco nos dice, nadar con ellas no es práctico. Sí, o sea, el barranquismo tenemos que escoger, como bien decía Estefanía, rutas que sean las adecuadas para el contexto de la actividad y el contexto de la pandemia, ¿no, Estefanía? Así es. Lamentablemente con las restricciones que tenemos o las condiciones que estábamos hablando del distanciamiento, de que hay ciertas cosas que debemos siempre mantener y considerar para minimizar al máximo el contagio. Eso incluye el hecho de tal vez reconsiderar los lugares que tenemos para hacer nuestras prácticas, ¿no? Esto incluía el establecimiento y en este caso del ejemplo del cañón, y claro, deberíamos elegir un punto en el cual no inhabilite nuestros equipos de protección personal, porque lo más difícil es también el hecho de proveer una vez más este equipo en medio de un lugar en donde no lo tenemos a la mano, ¿no? Muy bien, Estefanía, muchas gracias. Solamente para concluir esta parte y para dar paso a las preguntas que tienen varios nuestros amigos, ¿quiénes deben desarrollar esos protocolos? ¿No? Tú bien lo mencionabas en la diapositiva anterior, todos aquellos espacios que tienen relación con la actividad de turismo, ¿no? Porque estamos hablando de turismo, en este momento estamos hablando de turismo. Y por tanto, deben de tenerlo los guías, deben de tenerlo los prestadores del servicio de transporte turístico, deben de tenerlo los establecimientos de turismo, esto es alojamientos, restaurantes y demás, las operadoras y agencias de viajes, estas dos modalidades que existen, y dentro de eso también los espacios aparte de los establecimientos de turismo o quienes operan el turismo, los centros de entrenamiento, ¿no? Vinculados en relación a lo que nosotros realizamos, que es actividades al aire libre, escalada, ¿no? Aquí un ejemplo importante es nosotros, como Petzl Technical Institute, de acceso vertical me refiero, tenemos nuestro Petzl Technical Partner, Ravensrock es uno de ellos, y siguiendo las medidas que han sido establecidas para los Petzl Technical Institute y Petzl Technical Partners como norma de quien nos rige, está el desarrollo de planes de seguridad y protocolos específicos en el marco de COVID, ¿no? Y Ravensrock justamente ha desarrollado unos protocolos específicos como centro de entrenamiento y como entidad que desarrolla cursos de escalada en roca y escalada al aire libre, ¿no? Y escalada deportiva, perdón. Entonces, ellos cuentan ya con un protocolo y tienen sus diferentes cursos que los van a empezar desde el mes de julio. Nosotros, como Acceso Vertical,
con nuestro personal que experto y formado en gestión de riesgos, está desarrollando protocolos tanto para establecimientos de turismo, para operadoras y agencias de viaje y centros de entrenamiento. Cualquier asesoría que requieran, estamos totalmente gustosos, ¿no? Esto como un paréntesis dentro de esta actividad, dentro de esta charla que estamos teniendo, ¿sí? Así es, aquí tenemos nuevamente una pregunta de Joaco. El uso de protocolos debe ser obligatorio, pero su verificación, ¿cómo se haría? Yo pienso que esto es un ejercicio de corresponsabilidad. Estamos hablando de que un pasajero no solamente depende del guía de turismo, al cual pues quizás lo contactó de manera directa o en nuestro caso aquí en Ecuador, no siempre se contactan de manera directa con los guías. Nosotros dependemos de las operadoras y agencias de viajes. Y obviamente el pasajero también se contactó con esa agencia de viajes que le ayudó a elegir sus diferentes actividades aquí en la ciudad, en el país. La verificación de los protocolos tiene que ser de manera conjunta, tanto del pasajero, porque siempre se le debe hacer una evaluación al final de su viaje para saber no solo si disfrutó o si es que estuvieron bien los servicios, sino que también debe provenir por parte de la agencia de viajes hacia el guía que contrató, porque el guía debe realmente ser, como les dije, un juez con el cariño respectivo, en donde sabe que debe mantener el ejemplo, pero al mismo tiempo pedir, exigir este buen comportamiento por parte de los pasajeros. Y finalmente, nosotros, que como estamos en el campo con nuestros pasajeros, debemos verificar si alguna norma de bioseguridad realmente no está siendo muy efectiva porque ocasiona molestia, porque es difícil de llegarla a cumplir. Pues nosotros como guías que estamos con nuestros pasajeros en la parte externa, también debemos aportar a esa verificación de protocolos. Yo pienso que las autoridades en este caso, llámese Ministerio de Turismo o simplemente cualquier entidad, Ministerio de Salud, yo creo que realmente no están en esta capacidad de coger y verificar a diario este tipo de cosas. Ya viene más de nosotros como un equipo de trabajo entre agencias y entre guías de turismo, y sobre todo de nosotros ser estos veedores para la verificación propia de los protocolos y el buen ejercicio de evitar la propagación del COVID. Sí, y a esto que acaba de mencionar Estefanía, yo considero que también quienes principalmente van a hacer esta evaluación son los usuarios. Entonces, más allá de la corresponsabilidad que tiene que haberla, en efecto, como dice Estefanía, está también el garantizar ingresos para el operador, para el prestador de servicios, para el guía mismo, porque los turistas van a ser, los pasajeros van a ser los que digan, no, o sea, es que ahí está repleto de gente, no me voy a exponer. Ellos mismos van a ser quienes escojan de ahora en adelante los sitios por el contexto de seguridad. Por tanto, los protocolos, aunque no sean obligatorios, están en juego porque están en juego el hecho de que si es que no los tengo, simplemente no voy a tener turistas que ingresen a mi establecimiento. Entonces, ese es un punto que quiero traer a colación, Estefanía, ¿no? Está bien, y es correcto. Tengo también una mano levantada de Rafael Alvear. Tal vez si nos quieres comentar. Puede hacer la pregunta. Muy buenas tardes. Uh-huh. Sí, muy buenas tardes. Más bien, más que una pregunta, es una puntualización sobre el tema de quiénes son las personas que tienen que verificar el uso correcto o el uso de los protocolos. En la guía que propuso el COE nacional, nos ponen unas fichas que debemos llenar las personas que están antes de hacer una actividad, durante la actividad y después de la actividad. ¿Sí? En este caso son fichas que se deberían hacer y en el hecho de llevar los protocolos a rajatabla. Eso es lo que quería compartirles, ¿no? O sea, si hay como en la guía que nos propone el COE nacional, si hay como ciertos formatos que son aplicados en el tema del trabajo, pero que se deberían modificar
al tema del turismo en sí para llevar esos protocolos, ¿no? Sí, ahí yo ahondo un poquito nada más porque tengo conocimiento de que también el Ministerio de Turismo creó una ficha precisamente para ello. No he visto con detenimiento de qué se tratan las condiciones de esta ficha. De todas maneras, todos los documentos y todas las cosas que nos ayuden a nosotros a hacer esta evaluación, porque yo la llamo como una evaluación, más no como una simple verificación. Las evaluaciones sinceras nos permiten precisamente hacer las mejoras continuas a este proceso de COVID, porque todo nos va a resultar nuevo. Si yo no me estoy equivocando, el retomar nuestras actividades con todas estas normativas que existen, con todas estas recomendaciones de bioseguridad, hay algunas cosas que nos va a tocar cambiar y otras que nos tendremos que adaptar. Y precisamente toda la información que tenemos que estar chequeando para ser cumplida, pues esta va a seguir siendo actualizada hasta llegar realmente a encontrar un fin al COVID. Pero por ahora todo lo que hagamos es convivir con la enfermedad mediante nuestras actividades. Sí, sabes que hay 4 preguntas bastante interesantes. La primera es, ¿qué tipo de referencia de mascarilla es factible utilizar para deportes de alta montaña, que sean prácticas y de bajo costo y que permitan respirar ampliamente? A ver, yo tengo entendido y tal vez ahí le voy a pedir a Roberto Gutiérrez, especialista en alta montaña, es guía UIAGM y ASEGIM, y en la SEGIM tienen ya unos protocolos, tal vez ahí nos puede responder esa pregunta, Robert. Hasta eso... Sí, buenas tardes con todos. Dale, Robert, por favor. Gracias, buenas tardes con todos. Sí, respecto a la pregunta, para hacer el tema de la guianza en alta montaña, pues vamos a tener que utilizar una mascarilla, de alguna manera que nos dé la misma protección que una KN95, es decir, que no nos permita salir para afuera ni ingresar para adentro, ¿sí? Ahora, en el mercado hay varias opciones. Dentro de la pregunta que nos hacía nuestro estimado amigo, como que nos está pidiendo mucho, pero quiere a bajo costo. Entonces, normalmente no vamos a encontrar con esas características. De todas maneras, hay que buscar una que nos permita tener un filtro para hacer actividad física. En un ratito les comparto la mascarilla que yo utilizo, con la cual se puede hacer una actividad tipo actividad física, como es el tema de la montaña, sin tener que retirarnos de eso, ¿no? Que es la mascarilla con la que utilizamos para subir al Cotopaxi previo a la inspección de la cantidad de azufre que existía al borde del cráter. La misma mascarilla, entonces hay que buscar. Más que el tema de la mascarilla es tener lo que estamos mencionando aquí, el tema de los protocolos, mantener un adecuado distanciamiento físico, que eso es lo que nos va a permitir mantenernos seguros de ambos lados. En este caso, si estamos hablando del andinismo, no podemos estar a algo más cerca de 3 metros, ¿sí? Una, por el tema de la distancia que debemos manejarnos como una cordada como tal. Otra, el tema del distanciamiento físico. Y dependiendo el tipo de terreno en el que estemos, pues se deberá llegar hasta la estación, si estamos en un terreno de roca. Y antes de llegar a juntarse conmigo, pues ya le tendré separado el lugar o le indico el lugar donde puede ir a descansar la persona, en este caso puede ser el segundo, y a su vez el tercero de cordada acercarse hasta un sitio adecuado. El tema está en cómo comencemos a aprender a guiar, en que nos demos, todas las maniobras deben realizarse con un espacio amplio para poder tener espacio suficiente para nuestro distanciamiento como tal. En un momentito les indico la mascarilla que utilizo para este tipo de actividades. Perfecto. Robert, solamente quería meter ahí un punto. Por ejemplo, estamos hablando de alta montaña. La distancia de encordamiento va a variar dependiendo del tipo de pendiente y las condiciones de nieve, entre otros factores. Sí, pero esto, no sé cuáles las consideraciones que ha tomado la SEGIM al respecto y si es que podría ser factible el uso de cada uno de los miembros de la cordada de un walkie-talkie. De esa manera se garantiza el distanciamiento también, ¿no? Bueno, dentro de los protocolos hay varios aspectos que hay que tomar, ¿no? El tema de tener una comunicación podría ser lo mejor, pero muchas veces no estamos en la capacidad de poder llevar 2 radios adicionales para nuestros clientes.
considerando que dentro de los protocolos que aún no se aprueba por parte del COE, por parte de los protocolos que están, que tienen como un borrador los señores del Ministerio del Ambiente, en este caso del MAE, ellos van a permitir el paso solamente de 2 personas, en este caso el guía y su cliente. Entonces, estando a 3 metros, hay cómo mantener la comunicación. El ejemplo clásico es cuando tenemos mucho viento. Cuando tenemos mucho viento y no tenemos comunicación, pues ¿qué tenemos? La cuerda como un medio para alar y para poder hacerle las debidas indicaciones, ¿no? Si yo alo la cuerda o si mantengo la cuerda tensa, pues estoy dando a conocer un poco que debo acercarme más al sitio, ¿sí? A diferencia que si suelto un poco la cuerda, la persona va a estar quieta ahí. Tú mencionabas algo al inicio, ¿qué tanto de distanciamiento? Como decía, mínimo 5 metros, va a depender el terreno, va a depender también la inclinación, el grado de inclinación de la pendiente que estemos en este momento. Por ejemplo, la última parte para subir al Cotopaxi, desde Yanasacha para arriba, pues yo manejaría a mínimo 5 metros de distancia con mi pasajero. Perfecto. Hay una pregunta, Steffi, esta está bastante interesante. Dice, ¿hay algunas recomendaciones tal vez de extras en una hostería para la sierra con una afluencia de extranjeros? ¿Las pruebas rápidas serían una alternativa? Siempre son una alternativa, sin embargo, debemos cuidar muchísimo la calidad de las pruebas rápidas. Hemos escuchado bastante de que las pruebas rápidas nos dan falsos positivos. Esto quiere decir a que podemos tener una respuesta de una prueba rápida como un pasajero que no tiene COVID, pero con el pasar de sus días tiene la sintomatología de COVID. Al trasladarlo al hospital, le hacen la prueba PCR propia para este tema de COVID y resulta positivo. Yo pienso que si estamos en capacidad económica de adquirir pruebas rápidas, sería una alternativa. Sin embargo, tengo conocimiento de que esto también es un costo considerable y de acuerdo a los protocolos aeroportuarios, pasajeros que están ingresando al país deben ya portar un documento que indique si son o no personas que tuvieron o que no han dado positivo precisamente para COVID. Entonces, ese ya es un primer filtro que nos podría ayudar. Y ese mismo documento debería ahora, como un pasaporte, creo que la mayoría de personas nos tocará llevarlo, ¿no? Me encantaría decirles que también deberíamos exigir este tema de que todos se deberían hacer la prueba rápida, pero no creo que haya una confiabilidad sumamente buena en este tipo de pruebas. Muchas gracias, Estefanía. Mira, hay una pregunta, Robert, ahí también tal vez nos puedes ayudar. Dice, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar en actividades de turismo como de aventura, como escalada, canyoning, guianza? En algunos casos es necesario el contacto para chequear el equipo, es verdad, para verificar de que el casco esté bien colocado o los arnés, ¿no? En ese punto, por cercanía, la mascarilla sería fundamental tanto en el pasajero como en el guía. ¿Algo más, Robert? Sí, gracias, Robert. A la respuesta que nos está haciendo nuestro amigo Agustín. Agustín, sí. Bueno, decirle que cada agencia, cada guía debe contar con un protocolo de bioseguridad. Este protocolo va a permitir que de parte y parte, pues, estemos protegidos. Si bien es cierto, hay que revisar el equipo, pero uno puede a distancia, estamos hablando de que un distanciamiento recomendado por el COE es de 1,50 m. Lo general yo pensaría que hay que manejarse los 2 metros. Y 2 metros es un poquito más de 2 pasos en el que puedo mostrar cómo realmente me coloco o cómo me ajusto mi arnés para que él también lo pueda ver. O sea, no necesito estar en contacto con el pasajero, ¿sí? Inclusive yo podría tener la cuerda lista con un mosquetón, si es que fuese el caso, de acuerdo a la maniobra, de acuerdo a la actividad, y le puedo pasar ya listito para que él se conecte. Y le muestro, mira, asegúrele de esta manera su mosquetón. Este tipo de prácticas hay que comenzar a hacerlo para ir un poco depurando de alguna manera cómo vamos a comenzar a actuar con nuestros clientes o a su vez cómo vamos a hacerlo con nuestros pasajeros. Hay una pregunta interesante, Steffi. Mira, dice, aparte de las normas de bioseguridad, tanto de los turistas como el personal del complejo, él nos indica, Israel Sánchez, que tiene una lancha a motor y bueno,
por la aglomeración de personas en una misma lancha, ¿cuántas personas deberían transportar por viaje? Eso ya creo que algunos criterios, Steffi. Sí, hay varios criterios, pero siempre nos vamos a regir por la capacidad normal. Es decir, si mi lancha me da capacidad para 10 personas, están sentadas una tras otra, deberíamos considerar el hecho de que tal vez me toque reducir a la mitad de esa capacidad. Es decir, no 10 personas, sino 5 personas. Y obviamente propender a que una persona esté sentada de manera diagonal, la una a la otra quizás. Ahora, también la sugerencia es una persona sentada atrás de la otra, pero obviamente tendrá que haber siempre un asiento vacío entre una persona y otra persona. Y durante el traslado deberán realmente utilizar una mascarilla. En este caso, las mascarillas que pienso funcionarían mejor serían no las quirúrgicas, no las descartables, sino BAFs antifluidos o en su defecto, pues las mascarillas de tela reforzadas, que ahora también hay unas que permiten colocar una mascarilla de tela adentro y la otra te ayuda a tener una mejor sujeción. Entonces funcionaría también bastante bien, pero debemos siempre considerar el hecho de si mi capacidad es 10, tengo que reducirla a la mitad y generar este distanciamiento entre un pasajero y otro. Chévere, muchas gracias, Estefanía. Mira, y creo que la última que hay ahí es que nos dice medidas de bioseguridad en los refugios de montaña, dormitorios, cocinas y baños principalmente. ¿Hay alguna información o estudio sobre sobrevivencia? Yo creo que lo anterior ya contestaste durante toda la charla, ¿no? Es tener protocolos. Sí. Cada lugar tiene que tener protocolos. Cada lugar tiene. Stephanie. Y les invitamos, por favor, a que participen de las 2 charlas técnicas, las charlas técnicas que vamos a hacer precisamente sobre establecimientos de alojamiento, de comidas y de agencias y operadoras de turismo, porque esto tiene que ver un poco con los comentarios que yo estoy viendo acá en Zoom sobre, dice... Claro, me dice Adriana Peña, que es Robinson, me parece, dice, los turistas son los que recomiendan a las agencias si tienen definidos o no los protocolos y ellos mismos pueden denunciar si no los tienen. Es como decíamos, es un juego de corresponsabilidad. El turista me califica y yo le califico, pero todos en la misma onda de protegernos, ¿no? También tengo otra pregunta de Oscar Soria. Si por A o B un turista se contagia por la salida en cualquier tour o actividad turística, ¿el turista puede demandar o reclamar por negligencia? Y si esto sucedería, ¿los seguros que existen en turismo cubrirían estos gastos médicos? En nuestro país tenemos entendido de que estamos solicitando y sugiriendo, es más, me parece el otro Robert, no Robert Narváez, sino Gutiérrez, me parece que dentro de los protocolos de la SEGIM está el sugerir a los diferentes pasajeros que por favor contraten seguros médicos que cubran precisamente los gastos médicos por COVID. Ahora, hablando de leyes, yo no creería que el turista nos puede demandar por negligencia, porque nosotros estamos precisamente para evitar este tipo de escenarios. Si yo estoy pidiendo de que utilicen constantemente sus equipos de protección personal y asimismo estoy limpiando, desinfectando todos los puntos en donde el pasajero está en conexión directa, transporte, establecimientos y demás, creo que estaría por demás una demanda por negligencia. De todas maneras, tendríamos que pensar en que esto de la pandemia es una cuestión muy polémica, habría muchos escenarios que nos podrían conducir a generar demandas, pero creería que la llave de todo esto es la corresponsabilidad. Estefanía, estos puntos que tú estás, que nos están preguntando básicamente, son los que tú vas a desarrollar en esos 2 cursos online que son los que estamos comentándoles a nuestros amigos. Precisamente, ¿cierto? Por eso les hago una vez más esta invitación. Creo que son talleres súper interesantes. No está por demás, como les digo, seguir ahondando en esta información que nos permita precisamente perfeccionar nuestros conocimientos con respecto a las mejores prácticas de bioseguridad en los establecimientos turísticos. Perfecto. Muchísimas gracias, Estefanía. Para todos los amigos, entonces, desde el mes de julio va a estar abierto, que es prácticamente en 2 semanas, los módulos online que han sido desarrollados por Estefanía. El 1 dirigido a los procedimientos para guías, ¿sí? Protocolos para guías, para la guianza, perdón.
y el otro es el protocolo para establecimientos, ¿no? Incorporando ahí todo el tipo de establecimientos de prestación de servicios turísticos. No sé si es que hay alguna otra pregunta de los amigos. Son todas las preguntas. Déjame ver. Creo que son Más bien todas. un poquito para reforzar sobre la inquietud que nos tenía nuestro amigo Santiago Carpio. Bueno, comentarles que todavía no tenemos por parte de los propietarios o administradores de refugio un protocolo sobre cómo van a operar. Tomando en cuenta que estos, si no es que la gran mayoría, todos están dentro de lo que son áreas reservadas o áreas protegidas. Entonces, dentro de los protocolos de los guías, lo que estamos recomendando es la no utilización de refugios, sino más bien hacer uso de carpas individuales, en donde podamos aún más garantizar la seguridad de cada uno. Como les decía, no podemos pensar únicamente en la seguridad del pasajero, sino también en la propia seguridad del guía, porque si el guía llega a contagiarse, pues simplemente va a dejar de trabajar. Y respecto de lo que nos decía Oscar Soria, el tema de las demandas, pensaría yo que hay que tomar en cuenta algo fundamental. Estamos dentro de un estado de emergencia que justamente nos hace hincapié de la emergencia nacional por el tema del SARS-CoV-2 y por esa razón es que se están implementando los protocolos. Si es que yo no, llevo a la montaña a alguien sin las medidas de seguridad, tanto técnicas cuanto de bioseguridad, pues estoy poniendo en el tapete justamente algún tipo de inoperancia como profesional. Para eso mismo están los protocolos que usted debe consultar mucho más antes. Y si es que nos hacen llegar al pasajero, se le hace llegar el formulario en línea, todas las inducciones en lo mejor de los casos se los hace llegar con anticipación. Esto es uno de los protocolos que está manejando, por ejemplo, Ravenrock. Ellos mandan toda la información previa, ellos indican el punto de reunión y para no tener que volver a repetir ciertas indicaciones. Entonces, la mayor cantidad de indicaciones se hacen teóricas, reuniones de este tipo con los participantes que ya vamos a estar tal vez al día siguiente, entonces ya quedamos establecidos. Esto lo que va a hacer es garantizar que todos estamos al 100% conscientes de las medidas de bioseguridad que debemos tener. Correcto. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, a todos quienes nos miraron a través de este medio de webinar y a todos quienes nos siguieron por nuestra fanpage de Acceso Vertical en Facebook. Solamente, y ya para cerrar, agradecerle primero a Estefanía por la valiosa información que nos ha presentado durante este día, durante esta tarde, perdón. De la misma manera, a todos quienes hicieron esas importantísimas preguntas. La próxima semana vamos a tener la siguiente charla. Va a ser un taller técnico. El tema, exactamente, muchas gracias, Francisco, es generalidades de la red INSARAG y experiencia personal en el proceso de acreditación nacional USAR Ecuador. Nos va a ayudar en esta charla nuestro buen amigo el teniente David Ceballos, teniente de la Comisión de Tránsito del Ecuador y jefe de capacitación de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas de esta institución. Entonces, están ustedes cordialmente invitados a esta charla a través de este mismo medio. Estaremos difundiendo por el Facebook el link para que ustedes se inscriban. Y valdría la pena un poco mencionar el tema de INSARAG, Robert. Sí, sí, sí. Cuéntanos, por favor, Robert. Básicamente, bueno, contarles a nuestros amigos que nos siguen, contarles que en esta semana se dio el aniversario número 30 del grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate INSARAG, que este es un grupo asesor de las Naciones Unidas, quienes han desplegado y coordinado equipos de búsqueda y rescate para salvar vidas cuando un terremoto golpea a un país hermano, nosotros mismos en el caso que ya lo vivimos en Manabí hace unos años atrás, y que han causado daños estructurales masivos. En este caso, INSARAG se ha convertido en un modelo de asistencia humanitaria con más de 90 Estados miembros y organizaciones. Esta red INSARAG ahora incluye equipos en África, en Medio Oriente, en Europa, en Asia y en el Pacífico, y obviamente el tema de las Américas. Por esa razón, hemos buscado que el teniente David Ceballos, él con más de 10 años de experiencia en el ámbito de rescate, quien además
como tú le mencionabas, es jefe de capacitación de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas de la CTE, la UREM, como se conoce. Él, pues además, con su experiencia como instructor USAID y OBDA en los cursos CREL, en los cursos BREC, PRIMAT, en la cual también es instructor de la NFPA 1041 sobre los materiales peligrosos, ¿no? Y ha sido coautor de, de la guía de manejo de las guías de INSARAC, en este caso para la institución como tal, ¿no? La experiencia de David es muy grande, vamos a tener un gran expositor para la próxima semana, entonces queda abierta esta participación, esta invitación para que todos puedan participar y más bien para que comiencen a pasar la voz. Jueves 3 de la tarde les estaríamos esperando al respecto. Así es. Y después de la charla, una semana después de esta charla, nuevamente Estefanía, ya con una charla que me parece espectacular, que es cómo volver a la montaña con la familia, ¿no? Esta como una alternativa que nos permita en grupos familiares salir a la montaña en el marco de la seguridad. Estefanía, muchísimas gracias por esta valiosa información que nos presentaste. A ustedes, chicos, como siempre, espero que, aunque sea de las 1000 palabras que hemos mencionado hoy, si se les queda 2, es genial, porque eso está dándonos a entender de que lo que hemos compartido es valioso y están siempre bienvenidos. Por favor, síganos en la fanpage, también únanse a los diferentes charlas técnicas y cursos online que vamos a sacar, que son de suprema utilidad. Nunca está por demás, precisamente ahora en estos tiempos, que ya no son tiempos de cólera, sino de COVID. Así es, Estefanía. Y que estas 2 palabras sean prevención y seguridad. Así es, bien dicho, y gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes también, Roberto Narváez, Roberto Gutiérrez, y nuevamente, gracias, Estefanía, por haber sido nuestra expositora del día de hoy. Gracias a todos nuestros asistentes y los esperamos en el próximo webinar. Una buena tarde. Gracias. Gracias, buena tarde. Gracias a todos. Gracias, Estefanía, por el apoyo. A ustedes. Hasta siempre. Chao. Gracias a todos.